La IEA advierte, la crisis energética de esta guerra ya es peor que el shock del petróleo de los años 70. En 1973, los países árabes de la OPEP declararon un embargo de petróleo contra los Estados Unidos y sus aliados occidentales en respuesta al apoyo americano a Israel durante la guerra de Yom Kippur. El precio del petróleo se cuadruplicó en semanas. Las filas en las gasolineras se extendían kilómetros en las ciudades americanas y europeas. Las economías occidentales entraron en una recesión combinada con inflación que los economistas bautizaron estanflación y que tardó años en resolverse. Ese shock de 1973 se convirtió en el punto de referencia histórico para toda discusión sobre disrupciones del suministro energético. Cada vez que había una crisis en el Golfo, la pregunta que los analistas se hacían era la misma. ¿Es esto tan malo como el 73? Esta semana, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía respondió esa pregunta sobre la guerra actual. Respondió que más de 40 activos energéticos del Medio Oriente tienen daños severos. Y una fuente familiarizada con los análisis internos de la IEA le dijo a los medios financieros internacionales que los modelos de impacto energético de esta guerra ya superan en varios indicadores clave lo que los modelos del shock de 1973 proyectaban. En los próximos minutos voy a analizar por qué la IEA está haciendo esa comparación, qué indica específicamente que esta crisis supera al 73 en algunos de sus parámetros y qué significa eso para las economías del mundo que no están en esta guerra pero que están pagando sus consecuencias. ¿Por qué el 73 es la referencia y cómo funciona la comparación? El shock de 1973 tuvo tres características que lo hicieron tan devastador. La primera fue la velocidad. El precio del petróleo pasó de $3 el barril a $12 en menos de 6 meses. Los mercados no tenían tiempo de adaptarse. Las cadenas de suministro no podían reconfigurarse con suficiente rapidez. El impacto fue simultáneo en prácticamente todas las economías desarrolladas. La segunda fue la duración. El embargo duró de octubre de 1973 a marzo de 1974. 5 meses de restricción de suministro que dieron tiempo al shock de propagarse completamente por todas las estructuras de costos de la economía global. La tercera fue la naturaleza política del shock. Era un embargo deliberado, no una disrupción accidental, lo que significaba que podía terminar de forma igualmente deliberada cuando las condiciones políticas cambiaran. La incertidumbre sobre cuándo terminaba era parcialmente gestionable, porque los actores que controlaban el embargo podían ser negociados. La guerra actual tiene características que en algunos aspectos replican el 73 y en otros lo superan. La velocidad es comparable. El precio del petróleo Brent fue de $63 el barril el 27 de febrero y llegó a $119 el 19 de marzo. Un aumento del 89% en 3 semanas. La cuadruplicación del 73 tomó varios meses. El casi doblar de esta crisis tomó 20 días. La duración es incierta. A diferencia del 73, donde era claro que el embargo terminaría cuando se resolviera la crisis política, la duración de esta guerra es genuinamente desconocida. No hay garantía de que la pausa de 5 días genere un acuerdo. No hay fecha de expiración del conflicto que ningún analista pueda proyectar con confianza. Esa incertidumbre es más costosa económicamente que una duración conocida larga. La naturaleza del shock es más compleja que el 73. En 1973 era un embargo político que podía ser removido con un cambio político. Esta crisis combina daño físico real a infraestructura, el caso de Ras Laffan y los 40 activos energéticos con daños severos, con el bloqueo de ruta del estrecho de Hormuz, con incertidumbre sobre la duración, con el riesgo de escalada adicional a las plantas eléctricas iraníes. Cada una de esas capas tarda un tiempo diferente en resolverse, y mientras cualquiera de ellas persiste, la presión sobre los precios continúa. Los 40 activos con daños severos. El número que el director ejecutivo de la IEA puso sobre la mesa esta semana, más de 40 activos energéticos en el Medio Oriente con daños severos, requiere contexto para ser comprendido en su magnitud real. El Golfo Pérsico concentra la mayor densidad de infraestructura energética crítica del planeta en un espacio geográfico relativamente reducido. Refinería de Ras Laffan en Qatar, complejo petroquímico de Mesaieed,
refinerías saudíes en Jammu y Jubail, los terminales de exportación de petróleo en la isla de Karg en Irán, las plantas de procesamiento en la provincia oriental de Arabia Saudita, incluyendo Abqaiq, los terminales marítimos emiratíes. Todo eso dentro de un radio donde los misiles iraníes, los drones del CGRI y las consecuencias colaterales de la guerra han estado activos durante 25 días. 40 activos con daños severos no significa 40 instalaciones no operativas. Algunas siguen funcionando con capacidad reducida. Algunas están en proceso de reparación de emergencia. Pero daño severo en el vocabulario técnico de la IEA significa daño que afecta la capacidad de producción o de transporte de forma significativa y que no se resuelve en días, se resuelve en semanas o meses. 40 activos dañados durante semanas o meses, en la región que produce el 35% del petróleo que consume el mundo. Ese es el número que hace que los modelos de la IEA sean comparables o peores que los modelos del 73 en algunos de sus parámetros. El GNL y el invierno que viene en Europa. Hay una dimensión de esta crisis que el mercado del petróleo no captura completamente, el gas natural licuado y las implicaciones para Europa en el otoño e invierno de 2026. Europa lleva 2 años construyendo alternativas al gas ruso. La principal alternativa fue el GNL catarí. Qatar produce el 20% del GNL que se comercia globalmente y la mayor parte de esa producción pasa por Ras Laffan, que está parcialmente dañada y cuya producción ha sido interrumpida en distintos momentos de la guerra. Los contratos europeos de suministro de GNL con Qatar Energy son contratos de largo plazo que normalmente garantizan entregas regulares. Cuando Qatar declaró fuerza mayor y pausó la producción al inicio del conflicto, los contratos de largo plazo quedaron en suspenso bajo cláusulas de evento extraordinario. Eso no libera a Europa de pagar. Lo que hace es crear incertidumbre sobre si los cargamentos llegaron y cuándo. Los analistas energéticos europeos que están rastreando los niveles de almacenamiento de gas en tiempo real reportan que Europa necesita inyectar aproximadamente 50.000 millones de metros cúbicos de gas en sus reservas de almacenamiento entre ahora y octubre para llegar al invierno con los niveles necesarios para cubrir la demanda sin interrupciones. Con Ras Laffan dañada, con el estrecho de Hormuz efectivamente cerrado para buques metaneros y con una guerra cuya duración sigue siendo incierta, la pregunta de si Europa puede llenar sus reservas antes del invierno tiene una respuesta que el mercado ya está procesando. Los precios de los futuros de gas natural europeo para los meses de noviembre y diciembre de 2026 están en niveles que no se habían visto desde la crisis del gas de 2022. Si el acuerdo de paz no se materializa en semanas y la producción catarí no se reanuda a plena capacidad antes de julio, el invierno europeo de 2026 tendrá un problema de suministro que ningún fondo de emergencia puede resolver comprando simplemente en el mercado spot. La gasolina en Estados Unidos y la economía política que importa en Estados Unidos, el impacto más visible para el votante promedio es el precio de la gasolina. El galón promedio nacional llegó el 24 de marzo a $3.98, según la ATA. Eso es un aumento de $1.03 en un solo mes. Un aumento del 35% en 4 semanas. Para ponerlo en perspectiva, en el shock del petróleo de 1973, que es el referente histórico que la IEA está evocando, el aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos fue de aproximadamente 40 a 50% durante el periodo del embargo, que duró 5 meses. Esta guerra lleva 25 días y ya causó un aumento del 35% en el precio de la gasolina americana. Si el ritmo de aumento de las últimas 4 semanas se mantiene durante 5 meses, el aumento total sería de entre 150 y 200%. Los economistas que estudian la relación entre el precio de la gasolina y las preferencias políticas americanas tienen un dato específico. Cada aumento de 10 centavos en el galón promedio de gasolina se asocia con una caída de aproximadamente 0.5 puntos en los índices de aprobación presidencial. Trump pasó de un precio de $3 el galón a 3.98 en un mes. Esos son 98 centavos de aumento. Según esa relación estadística,
Es una caída de aproximadamente 5 puntos en su índice de aprobación solo por el precio de la gasolina. Eso es parte de por qué la pausa de 5 días existió y parte de por qué el acuerdo es más urgente para Trump que para Irán en este momento específico. Lo que la IEA puede y no puede hacer. La Agencia Internacional de la Energía tiene herramientas para amortiguar los shocks energéticos. La principal es la coordinación de la liberación de reservas estratégicas de sus países miembros. Ya activó esa herramienta esta semana. Las reservas globales observadas están en niveles históricamente altos, más de 8.200 millones de barriles, pero las reservas estratégicas tienen un propósito específico. Son un buffer temporal mientras se resuelve la disrupción de suministro. No son un sustituto permanente del suministro normal. Están diseñadas para cubrir 90 días de interrupción. Si la guerra dura más de 90 días, las reservas habrán cumplido su función de ganar tiempo, pero el problema de suministro seguirá activo. El director ejecutivo de la IEA lo dijo sin eufemismos. El buffer es significativo, pero es una medida provisional. La solución permanente requiere que el suministro energético de la región se restaure. Esa restauración depende de que la guerra termine, y la guerra depende de que las negociaciones de Islamabad produzcan algo más que fotografías. En 1973, el embargo terminó cuando la política lo permitió. Esta guerra termina cuando todos los actores decidan que el costo de continuar supera el beneficio de cada uno. El precio del petróleo, el precio de la gasolina en América, el GNL que Europa necesita para el invierno, las reservas estratégicas que se van gastando, todo eso forma parte de la presión que acerca ese momento. La IEA lleva 25 días midiendo esa presión. Esta semana dijo que ya está en territorio donde la comparación con el mayor shock energético de la historia moderna es pertinente. El mundo escuchó, los mercados respondieron, y la pausa de 5 días de Trump, en parte, fue la respuesta de la Casa Blanca al mismo mensaje. Gracias por ver hasta el final. ¿Creen que el mundo está preparado para manejar un shock energético de la magnitud del 73 con las herramientas disponibles hoy? ¿O estamos subestimando lo que viene si esto no se resuelve pronto? Denle al me gusta, suscríbanse y activen la campana. Nos vemos en el siguiente.